Voy a iniciar la ronda de comentarios en esta tarde y voy a hablar, señores, increíble. Ustedes saben que Ecuador, ¿sí? Ayer, pues todos los periódicos nacionales, internacionales, el mundo estuvo pendiente de esta terrible noticia, la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero adivinen qué, señores, hoy el Ecuador celebra 214 años de su independencia. ¿Y de qué manera tan triste está celebrando esta nación ese grito de libertad ante la colonia española hace 214 años? ¿Qué manera tan difícil de celebrar la independencia tiene esta nación? Y como ya ustedes saben, y ya les dije, ayer a muchos nos sorprendió pues el asesinato, ese atentado que sufrió el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que mucha gente no sabe, que fue periodista por muchos años, que fue diputado en Ecuador y que ha sido una de las personas que más ha criticado la corrupción, el narcotráfico y bueno, fue una de las voces en contra de Odebrecht. Y yo ayer cuando veía parte de las informaciones, caramba, Ecuador no solo es la muerte del señor Fernando Villavicencio. El 23 de julio, también asesinan al alcalde Agustín Itriago. Y a menos de un mes se cumple las diferentes amenazas que había recibido el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Como yo les decía, han corrido muchas informaciones, salió un video, desde ayer pues han querido ligar la muerte, el asesinato del candidato presidencial a muchas razones. Sin embargo, también un video falso que la misma banda de los Lobos, ¿verdad?, ha desmentido, un video con personas encapuchadas que se estaban adjudicando el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Sin embargo, ellos mismos han desmentido pues que ellos hayan tenido nada que ver. A mí me parecía también extraño y no creíble, porque no puede ser que hayan matado a alguien que haya estado denunciando tanto al narcotráfico, a la corrupción y a los negocios irregulares. Precisamente ayer, antes de morir, ¿verdad?, este señor Villavicencio denunció un millonario negociado petrolero que estaba vinculado a figuras del correísmo. Y tengo aquí el documento. Quito, 8 de agosto del 2023. El candidato presidencial por la lista 25, Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, acudió a la Fiscalía General del Estado en Quito para denunciar un nuevo caso de corrupción que involucraría a figuras del correísmo. Villavicencio presentó como parte de la denuncia, escuchen esto amigos, documentos y videos que implican al expresidente Jorge Glass y a los exministros Pedro Merizalde y Rafael Poveda en este caso. El candidato afirmó que en uno de esos videos que él presentó a la fiscalía, Glass directamente afirma que no se debe poner nada por escrito para no perjudicar al presidente, refiriéndose en este caso al presidente Rafael Correa. Estos videos son una prueba concluyente que los contratos entregados de las joyas de la corona al capital privado transnacional fue realizado en una acción de corrupción y contubernio entre las autoridades del gobierno de Correa y las compañías petroleras, en particular la compañía de Schlumberger. Así lo ha destacado el señor Villavicencio en este comunicado que ha enviado a la prensa luego de haber depositado pues estos documentos en la fiscalía. Por medio de contratos ilegales, 21 pozos petroleros de Petroecuador fueron adjudicados a empresas extranjeras donde se perjudica directamente al Estado ecuatoriano. Los costos de producción de estos campos, que antes no superaban los 18 por barril, ahora
le representa al Estado ecuatoriano aproximadamente $43, casi un 70% de renta petrolera para las transnacionales, así ha afirmado. Muchos nos estábamos preguntando si quizás esta denuncia, los documentos, los supuestos videos que ha llevado a la Fiscalía el señor Fernando Villavicencio, ha sido la causa de su asesinato. Pero es bastante difícil establecer. Ahora mismo habría que someter a un proceso de investigación bastante extenso. Hay 6 personas heridas. Una de las personas que ha atacado al candidato presidencial, pues ha muerto. Hay varias informaciones, dicen que también fue impactado por las balas de la seguridad, otros dicen que fue muerto ya luego de llegar a la Fiscalía. Lo que sí es cierto, señores, es que el lema de Fernando Villavicencio, un periodista bastante valiente, precisamente era ese: es tiempo de valientes. Y nunca le tembló el pulso para denunciar los actos de corrupción en su país. Un país que pues tiene elecciones este 20 de agosto y a pesar de la muerte de este señor y a pesar de que han declarado en estado de excepción por 60 días al Ecuador, pues estas elecciones se van a llevar a cabo. Y quizás yo no estoy de acuerdo con que una persona diga en un discurso político: no voy a utilizar chaleco antibalas porque yo no lo necesito, mi público, mi gente, mis seguidores, mis votantes son mi chaleco antibalas. Pero lo que yo sí desde aquí veo es a una persona que siempre estuvo denunciando los actos de corrupción y que lamentablemente pues esto le ha costado la vida en un país entre comillas democrático. Un país que no solo pierde a un candidato alcalde, a un alcalde electo, no solo pierde a un candidato alcalde, no solo pierde a un alcalde electo, también pierde a un candidato presidencial y va perdiendo esa democracia. Porque entonces, ¿qué va a pasar con los países que han tenido que sufrir una transformación importante a través de los años? Los candidatos van a tener que quedarse callados o ser cómplices de la corrupción. Hay una información del periódico El País de España. Sí. Que reseña que fueron apresados 6 colombianos acusados de la muerte del candidato presidencial. Y relaciona el periódico El País este caso con el del asesinato el magnicidio de Juvenal Moïse, en Haití, de Haití, que también se acusaron a 19 colombianos y posteriormente no se ha sabido qué fue lo que pasó. Fíjate tú que los colombianos, como es la situación que tienen de caos en su país, sí, de guerrilla y de problemas y de narcotráfico, entonces muchas veces es tomado como país modelo para no aclarecer los casos. No, que hay muchas dudas ahí en Ecuador. Tenemos una situación en Haití que es el vivo ejemplo, como bien señala el ingeniero. Y en el caso de Ecuador, yo creo que va a ser más difícil todavía que en Haití, ingeniero. Porque el señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, recibía amenazas desde hace más de 8 años. Enfrentó situaciones que otros pues simplemente se quedaban callados, porque no es tan fácil usted enfrentar, en este caso, por ejemplo, a la parte de seguridad del Estado de Lazo, por ejemplo, con el tema de las elecciones y en Quito precisamente, y muchas participaciones bastante contundentes que tenía el señor Fernando Villavicencio. Vamos a ver cómo transcurren las elecciones de Ecuador este 20 de agosto. Vamos a ver qué pasa, pero ciertamente hay que poner ojo en los países latinoamericanos porque bien no andan. Unos que otros con situaciones de malas elecciones, mucha inseguridad y pues la democracia, esa por la que se ha peleado tanto por tantas décadas, se ha venido abajo. Para muestra este Ecuador, esta persona había sido amenazada y aparentemente uno de los tantos grupos que él laceraba con sus denuncias ha cumplido su amenaza y le ha quitado la vida a este candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio de Ecuador. Francis.